Se pueden incorporar. Bien, vamos de inmediato a Estados Unidos. Ya comienza, ¿cierto?, la ceremonia, la ofrenda floral que entrega el presidente Barack Obama. Bill Clinton lo podemos ver también en las imágenes. Todo esto en la conmemoración de los 50 años del asesinato de John F. Kennedy. Yo quiero ya de inmediato saludar a quien nos acompaña en nuestro estudio, el analista internacional de la Universidad de Santiago, Fernando Estensoro. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos viendo, ¿cierto?, lo que ocurre a esta hora precisamente en Estados Unidos, parte de las actividades programadas cierto, en conmemoración de los 50 años del asesinato. Tal vez lo conversábamos fuera de cámara, uno de los asesinatos más reconocidos, más mediáticos, además, ¿cierto?, de la historia, Fernando. Bueno, más mediáticos de la historia yo creo que sí, porque ocurre en plena época de la televisión, primeros años de los 60, sin duda, además presidente de los Estados Unidos. Fue un fenómeno que impactó mediáticamente al mundo entero. Claro, estamos acompañando la imagen que usted puede ver en vivo a esta hora, ¿cierto? Es el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el que encabeza los actos de conmemoración. En la mañana también hubo la entrega de medallas de la libertad, también precisamente para destacados personajes, dentro de ellos también de Bill Clinton, que está en el lugar. Hablemos un poco, ¿le parece si repasamos parte del legado precisamente de JFK, de John F. Kennedy, cómo ha sido también recordado? Hay también mucho mito desde, ¿cierto?, la muerte hasta en lo político de la figura de John Kennedy. Bueno, políticamente Kennedy era demócrata, el primer presidente católico de los Estados Unidos. El más joven también. No sé si, bueno, sí, el más joven, pero bueno, comienzos del siglo XX, un vicepresidente que asumió la presidencia con 42 años, pero sí se considera como el más joven porque en el elegido. Bueno, sin duda, Kennedy apoyó el tema de las libertades civiles en Estados Unidos, ¿ya? Muy preocupado por los problemas sociales, en ese sentido muy similar al discurso social de Barack Obama, por ejemplo. Claro, por supuesto con 5 décadas de diferencia, pero Kennedy estaba preocupado por los desempleados, por la cesantía, por los sectores más pobres de Estados Unidos. Tenía un discurso social muy fuerte como demócrata. Apoyó el tema de las libertades civiles. Le tocaron hitos en la política internacional trascendentales, la crisis de los misiles de octubre, ¿no es cierto? Hablamos en plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría. El mundo estuvo a punto de una guerra atómica. Eso tensionó realmente el sistema internacional. ¿Cómo puede evaluar uno la solución, ¿cierto?, centrada en la persuasión, ¿cierto?, cómo se resuelve la crisis de los misiles en Cuba en un momento donde John Kennedy era protagonista? Bueno, en primer lugar, lo resolvieron bien porque no hubo guerra. Eso fue un nivel de negociación y de madurez política, pero sobre todo un presidente tan joven que logra mantenerse y analizar fríamente todo el proceso. Estaba por la negociación, pero tenía que negociar, pero a su vez no demostrar una debilidad frente a los soviéticos, según la doctrina estadounidense, ¿no es cierto? Bueno, finalmente negociaron, ¿no? Sacaron unos misiles también de Turquía que molestaban a los soviéticos. Yo creo que ahí se mostró como un gran estadista. Sin embargo, también tiene mucho de sombras, luces y sombras, porque poco antes había apoyado la invasión de Bahía Cochino, o había dado luz verde para la invasión de Bahía Cochino por parte de los cubanos que habían huido al momento de la Revolución cubana, y cosa que fue montada por la CIA, ¿no es cierto?, con fondos federales, fondos fiscales, y me parece que a mitad de camino no le da todo el apoyo que se necesitaba. Entonces también los grupos anticastristas cubanos y los sectores de la derecha internacional estadounidense, que no son solamente conservadores, también hay en el Partido Demócrata. O sea, la política internacional es una cosa en Estados Unidos y la política interna y nacional es otra cosa, a eso me refiero. Bueno, siempre lo acusaron a Kennedy de que él hizo fracasar la invasión de Bahía Cochinos porque no tuvo la determinación para apoyar la invasión. Entonces, también fue un fenómeno de la política internacional, ¿no es cierto?, plena Guerra Fría. Entonces, por eso te digo, tiene de luces y sombras. Pero por otro lado, frente a la
a la crisis de los misiles, a mi juicio estuvo a una altura realmente histórica, ¿ya? Y logró superar la crisis y superarla de manera relativamente bien para los Estados Unidos. ¿Cómo era, más allá, cierto, de estrictamente político, el ambiente? ¿Cuándo en ese momento, cierto, ocurre el asesinato, donde finalmente es un golpe también a la seguridad, a la vulnerabilidad, en un momento, lo decíamos, cierto, de plena Guerra Fría, sí, donde finalmente hay un acierto, cierto, de Abraham, este señor Abraham, que logra también captar el momento en el cual sí, se produce este asesinato finalmente, y que lo hace también reconocido por todos, en un momento en que él también buscaba su recorrido en esta gira por Dallas, claro, y finalmente encuentra la muerte. Bueno, está en plena campaña Kennedy, ¿no es cierto? Y el tema del asesinato, aparte de la figura carismática de Kennedy, una familia joven, un presidente joven, está en el apogeo de su vida, ¿no es cierto? Tiene una familia bastante también mediática, ¿no? Siempre se habla, entre comillas, que ha sido la única familia real en Estados Unidos, o sea, en términos mediáticos, ¿no? Porque hacer una comparación con la familia de la realeza británica. Pero bueno, pero sin duda, ahora el gran tema hasta el día de hoy que mantiene es que hay demasiada controversia con respecto a su asesinato, ¿ya? Hay dos comisiones que se formaron en el Senado estadounidense. Primero la comisión Warren y después en la década de los 70 una comisión de la Cámara de Representantes que llegaron a resultados distintos. Sin embargo, la comisión Warren dice que el único culpable es Oswald. Oswald nunca reconoció el asesinato, pero que no hubo una conspiración. En cambio, en la década de los 70 se forma en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se forma una comisión y llega a la conclusión de que sí hubo una conspiración, pero no menciona culpable, ¿ya? Entonces eso vino a... esta situación ha servido, ¿no es cierto?, para una gran especulación y que se mantenga hasta el día de hoy como uno de los grandes misterios. Y bueno, ahí ya la imaginación se despliega, ¿no? Da espacio a películas y cosas así. Claro, estábamos revisando aquí información de que habla también de este legado y el sueño de alguna manera que plasmó con esta oratoria que también, cierto, era característica de de JFK, y los sueños de alguna manera que había dibujado en favor de la política de Estados Unidos y que de alguna manera con su muerte quedan inconclusos. Bueno, como te decía, la política interna de Kennedy es una política que hoy día denominaríamos progresista, ¿no? Kennedy está en ese sentido cree en una política keynesiana, ¿no es cierto?, donde el Estado tiene que apoyar a los sectores más vulnerables. Él viene a criticar la política monetarista de Eisenhower, ¿no es cierto?, el presidente anterior a Kennedy. Muy similar a la discusión, no exactamente igual, pero en cuanto a principios, ¿no es cierto?, económicos, visiones de sociedad, muy similar a la discusión que hoy día ocurre en Estados Unidos. El tema que ha tenido Obama con su gran bandera fue el programa de salud, el Obamacare. El Obamacare, y que finalmente salió un proyecto bastante relativizado. Bueno, producto de la... ¿Usted cree que hay similitudes entre la propuesta, en este caso de Kennedy, con la propuesta de Obama? Ya decía que había algo en común con los demócratas, sí. Respecto, ¿cierto?, con la importancia de lo social, este discurso la política centrado en lo social. Sin duda. La política social, yo creo que es un legado que los demócratas tratan de... por lo menos en el imaginario, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, tratan de proyectarlo, ¿ya? O sea, no es menor que ahí esté Obama y esté Clinton, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que sí, yo creo que es un legado, no es igual, no es idéntico, pero el principio, ¿no es cierto?, de una política social fuerte, ¿ya?, del apoyo o de la intervención del Estado en políticas sociales, de aumentar el gasto social, aumentar el porcentaje del presupuesto de la nación en temas sociales, en gasto social, ¿no es cierto?, es un tema de los sectores demócratas que a mi juicio tratan de mantener ese legado, ¿ya? Sobre todo estos presidentes, bueno, Clinton también fue muy mediático, o sea, era muy comparado con Kennedy. Bueno, y Obama es un presidente, ¿no es cierto?, que no es blanco, ¿no es cierto?,
y llega a la presidencia de los Estados Unidos. O sea, esa es ya una máxima expresión del sueño de las libertades públicas, de las libertades civiles, ¿no es cierto? Kennedy es contemporáneo de las luchas de Martin Luther King, por ejemplo. Entonces, hay mucho de simbolismo en cuanto a libertades civiles, ¿no es cierto?, que fueron los líderes demócratas, fueron capaces de representar estas demandas, ¿no es cierto?, de igualdad de derechos políticos y civiles en Estados Unidos. Claro, en la práctica los temas son distintos, porque 50 años atrás los temas eran otros. Hoy día el presidente Barack Obama en sus distintas campañas, el tema ha sido, ¿cierto?, precisamente los latinos en Estados Unidos, claro, ¿cierto? También aquellos beneficios que vayan en favor de los grupos o aquellas personas que tienen condiciones sexuales distintas. Son los temas propios del día de hoy. Pero en el ideario, o tal vez... Son idearios liberales, ¿no es claro, cierto? Son idearios liberales en términos valóricos, ¿no es cierto? El respeto a la libertad individual, pero el respeto a la igualdad de derechos políticos de todos los ciudadanos, no importa su condición sexual, su raza, su condición social, ¿no es cierto? Ese es el ideario demócrata, a mi juicio, que logró proyectar Kennedy y que los presidentes demócratas han tratado de recoger y de impulsar. Usted me decía también antes de iniciar la conversación que no hay la muerte de John Kennedy no marca un antes y un después en la historia de Estados Unidos, sino que es un hito importante y que tal vez también ha sido recordado y hoy día también, por supuesto, motiva esta conversación. Sí. ¿Por qué me hace esa apreciación? Porque, bueno, es un hito importante, o sea, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, la principal potencia del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, no es menor. Pero el tema de los procesos no existe, políticos, el tema de los procesos históricos. No podemos, lo que yo te decía, no podemos comparar, si hacemos una relación con el caso chileno, ¿ya? La muerte de Kennedy no marca un antes y un después en la política interna de los Estados Unidos, como lo marcó el golpe del 11 de septiembre de 1973, ¿no es cierto? La historia de Chile, aquí hemos visto que se conmemora todos los años el bombardeo a la moneda, la muerte del presidente Allende, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y aquí está muy presente, han pasado 40 años, este septiembre fue particularmente significativo en esto de conmemoración. Entonces, haciendo un parangón con todas las distancias del caso, pero nosotros, ningún historiador político, ningún cientista político serio, por lo menos, puede no señalar, ¿no es cierto?, de que todo lo que significa el gobierno de la Unidad Popular y particularmente cómo termina ese gobierno con el golpe militar, ¿no es cierto?, que no sea un hito absolutamente trascendental y único en la historia política de Chile. Porque hay un cambio en el curso y se va a de la historia proyectar, política. yo creo que por muchos años más. En ese sentido, si comparamos la importancia que tiene ese evento para Chile con la muerte de Kennedy, no podemos decir de que con la muerte de Kennedy hay un antes y un después en la política de Estados Unidos. Sí para los demócratas, sí para el mundo que se siente identificado con la figura de Kennedy, además que la figura de Kennedy hoy día es muy popular en sectores importantes de la ciudadanía. Yo quisiera preguntarle, el clan Kennedy, la familia Kennedy ha estado marcada, ¿cierto?, tal vez por tragedias, y en el núcleo de la tragedia sin duda está el asesinato al presidente John JFK. Sin duda, ¿cierto?, ha estado marcada esta familia por lo mismo, pero además es una familia que preparó a esta generación para hacerse cargo y que tuvieran un rol protagónico precisamente en la historia política de Estados Unidos. No lo pudieron las dos generaciones anteriores, su hermano mayor también calificaciones extraordinarias en Harvard, lo mismo que John Kennedy. Entonces son además una familia que además está profundamente preparada para hacerse cargo del contexto político y el liderazgo necesario para, en este caso, más allá, ¿cierto?, del hecho puntual de su muerte, con el liderazgo necesario para ¿cierto?, haber pasado a la historia más allá de su muerte. No, sin duda. O sea, estos niños Kennedy ya fueron formados para dirigir el país. Ahí la figura del padre, ellos son de origen irlandés, católico. El padre de los Kennedy es una figura muy marcadora en ese sentido, ¿ya? Bueno, la gran sobreviviente es la madre, ¿no es cierto? Por eso se habla del clan Kennedy, la que mantiene, pero ese sentido no solamente familiar, sino que formó a una élite dirigente, ¿no es cierto?, por decisión del padre. O sea, el padre decidió, ¿no es cierto?, que uno de sus hijos iba a ser presidente, iba a ser el primer presidente católico. Era una persona de muchos recursos, con mucha influencia en el gobierno. Claro. Y si hacemos historia, esta decisión recaía en el hijo mayor, en este caso, mayor, pero que muere. Que hablamos ahí de la tragedia que ha marcado a los Kennedy. Pero ellos fueron a colegios de élite, a los 30 años ya tenían una experiencia, han pasado, ¿no es cierto?, por las mejores universidades, hayan estado en Inglaterra. No, ellos fueron formados como se forma
una familia real, ¿ya? Una familia real, o sea que no da lo mismo nacer en cualquier familia de un ciudadano, por mucho dinero que se tenga, a nacer en la familia real, ¿no es cierto? Ellos, por así decirlo, entre comillas, nacieron en una suerte de familia real porque el padre decidió y puso toda su fortuna y toda su influencia política en preparar a sus hijos, y bueno, finalmente también, como usted señala, tienen un signo trágico en esa familia, porque no solamente muere John Fitzgerald, ¿no es cierto? Después va a ser asesinado su hermano, cuando es precandidato de los demócratas. Bueno, el hijo mayor murió hace algunos años atrás. Entonces, una y además también tragedias alejadas también de lo político, digamos, cierto accidente en un centro de esquí de uno de los Kennedy, o sea, todos pasaron, suicidios, todos, o sea, no hay, incluso el senador, la tragedia aérea, ¿cómo se llama? El hermano menor, porque fue senador, ¿no es cierto? No Ted, ¿no? Él tiene un accidente que va con su secretaria, que parece que estaban pololeando, ¿no es cierto? La tragedia aérea. Claro, no, fue un auto. Ah, fue un auto. Era una carretera, parece que se cayeron a un lago, ¿ya? Y Ted se salva, pero su secretaria no puede salir del auto y muere ahogada. Entonces, no es muy caballerosa esa actitud, ¿no es cierto? Y bueno, se la criticaron mucho tiempo, pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar de tenían la fortaleza, la influencia, bueno, y los medios, para que eso finalmente no afectara por lo menos la carrera senatorial, si bien nunca fue candidato a la presidencia. Se dice que también por eso no pudo ser. Pero fue un senador de gran influencia, muy ligado a la historia de Chile de los años 70, ¿no es cierto? O sea, era una familia de gran peso político en los Estados Unidos, pertenecientes a la élite política, si podemos hablar de una élite en toda su forma, una élite política y con recursos económicos también. ¿Cómo podemos vincular, y volvamos ya al análisis más político, cómo podemos vincular, cierto, el legado de John Kennedy con los valores de la democracia? Bueno, el tema de las libertades, él está en plena Guerra Fría, está defendiendo el modelo de las libertades políticas de Occidente, ¿ya? Y las está proyectando. Entonces, en términos de las libertades políticas, claro, él lucha en el gran enemigo, ¿no es cierto?, del liberalismo político representado por los Estados Unidos, ¿no es cierto?, y por las democracias. Estados Unidos también representa el valor de las democracias occidentales, ¿no es cierto?, y el gran enemigo ideológico es el comunismo representado por la Unión Soviética. En ese sentido, Kennedy proyectó los ideales, ¿no es cierto?, propios de una democracia liberal, moderna. Por eso hablaban que esta democracia va a ser expandida también. Y además con avanzar en un proceso también de elevar los niveles de vida de los sectores sociales más desposeídos. Él fue muy influyente, por ejemplo, acuérdate la política de la Alianza para el Progreso, ¿no es cierto?, que eran políticas destinadas al tercer mundo a fin de producir reformas económicas, por ejemplo la reforma agraria, pero también reformas sociales, a fin de que, en este caso, los países de América Latina pudieran salir de esta economía tradicional dominada por una oligarquía terrateniente con mentalidad semifeudal, ¿no es cierto?, que eran como las típicas oligarquías dominantes, ¿no es cierto?, en estos países. Entonces, desde el ideario político demócrata, ¿no es cierto?, se pretende avanzar en una suerte de plan Marshall, para el caso de América Latina, que lograra, por una parte, evitar que estos países cayeran en lo que se denomina el comunismo, ¿ya? O sea, son políticas precisamente orientadas en la Guerra Fría para cortarle el paso, ¿no es cierto?, a las propuestas provenientes del Partido Comunista y de carácter socialista, de tipo marxista, revolucionario. Acuérdate que está la revolución cubana, etcétera. Entonces lanzan estas políticas que llevan implícito una reforma social, que por supuesto no se aplicó, ¿no es cierto? Las élites y las oligarquías nacionales de América Latina no aceptaron nomás, o sea, aceptaron la plata, pero no aceptaron los cambios que se proponían, ¿ya? Después en Chile va a venir un partido más bien de clase media, como la democracia cristiana, que recoge, se identifica mucho con ese ideal político de Kennedy, por así decirlo, con ese ideal político propuesto de avanzar hacia una democracia moderna en una sociedad moderna, ¿ya? Pero ningún sector tradicional, las derechas conservadoras de América Latina lo aceptaron.
Yo quisiera también preguntarle, y algo había usted también conversado sobre lo difícil de este complejo panorama internacional que enfrenta, ¿cierto?, John Kennedy en su mandato, y que está estrechamente vinculado con lo que ocurre en el mundo de la Guerra Fría. ¿Cuáles eran las capacidades personales, en este caso, de John Kennedy? Lo hemos conversado al inicio de esta entrevista, un hombre muy joven y que es capaz de enfrentar tal vez uno de los momentos más complejos en la historia de Estados Unidos. Sí. En términos internacionales. Muy joven, pero también muy preparado. Lo que conversamos, claro. Claro, o sea, tienen una formación distinta, o sea, no es una formación de un ciudadano común, por así decirlo, ¿ya? Por otro lado, también tiene la inteligencia suficiente para tener buenos asesores, o sea, no están tan solos, ¿ya? Mediáticamente aparecen ellos, eso lo trabajan muy bien los norteamericanos, y Kennedy se dieron cuenta rápidamente que tenía un gran carisma, era muy mediático, era muy simpático, ellos tuvieron la primera campaña, estos debates por televisión. El primero que lo realiza él con su rival, que es Nixon, Richard Nixon, el republicano. Y ahí Kennedy demostró simpatía, desplante, demostró tranquilidad, seguridad, en cambio se veía... ¿Y tenía el cariño en este caso, o la aprobación? Se lo ganó. Vieron 70 millones de personas ese debate, y conquistó al electorado, conquistó al televidente, por así decirlo, ¿ya? Hoy día hubiera sido una estrella de televisión, así sería, ¿no es cierto? Lo conquistó, ¿no? Lo cautivó, ¿ya? Entonces, eso que se denomina carisma, cosa que Nixon fue exactamente lo contrario, más bien adusto, serio, siempre la cara rígida. En ese sentido, Kennedy fue un gran comunicador. Nosotros hemos conversado todos estos minutos, ¿cierto?, mientras estamos revisando la imagen de lo que ocurre. Para aquellos que se vienen integrando a nuestra compañía, esto es lo que ocurrió hace algunos minutos atrás, pocos minutos atrás, cuando comienzan los actos de conmemoración de los 50 años del asesinato del presidente John Kennedy. Esta es, cierto, la ofrenda floral que lleva el presidente Barack Obama. Lo conversábamos, cierto, con Fernando, en la actualidad lo acompaña también ahí Bill Clinton. Esta es Hillary Clinton, por supuesto, también podemos ver en las imágenes. La están preparando para candidato. Vamos a hablar también del proyecto, de cómo se proyecta el Partido Demócrata. Estas son las imágenes, y nosotros de algún momento acompañábamos a estas imágenes con la conversación, parte de lo que estaba pactado. En la mañana se entregaba la medalla de la libertad, ¿cierto?, que también había instaurado JFK en su gobierno, esta medalla que busca reconocer a aquellas personalidades de Estados Unidos que han hecho un aporte, ¿cierto?, precisamente al país. Eso es lo que ocurrió hace pocos minutos atrás, y nosotros con Fernando Estensoro de la Universidad de Santiago hacemos el análisis, comentamos los detalles precisamente y del contexto político, histórico, internacional que se vivía en el momento de la muerte y el asesinato de John Kennedy, que ocurrió el 22 de noviembre. Hoy comienzan, ¿cierto?, las actividades de conmemoración de los 50 años, pero fue precisamente el 22 de noviembre. Precisamente hablemos de lo que se viene para el futuro. Hemos hablado de la figura, de la personalidad, de la familia Kennedy, de los mitos también que hay en torno también a la muerte de John Kennedy, pero hablemos de la importancia de él en el Partido Demócrata, en momentos en que Estados Unidos es gobernado en su segundo periodo por Barack Obama, un demócrata que además tiene otra connotación porque es un hombre negro que llega precisamente a la presidencia de Estados Unidos y que no viene de una familia como en este caso era la familia tan de élite, claro, y que no tiene tampoco, cierto, todas estas posibilidades económicas. Sabemos que viene de una isla, que fue además criado por su mamá, que tiene una historia familiar completamente distinta a John Kennedy, pero que hoy tiene bajos niveles de aprobación en Estados Unidos y que le ha costado impulsar de sobremanera, y le ha costado dolores de cabeza sin duda la negociación con los republicanos por el llamado Obamacare y con este shutdown de la nación que vivimos hace algunos días atrás. ¿Cómo se proyecta el Partido Demócrata? Bueno, yo creo lo que estábamos conversando, o sea, a propósito que vemos a Hillary, claro, o sea, esto no es casual, ¿verdad? Se aprovechan los 50 años de la muerte de Kennedy, pero estamos viendo una ceremonia transmitida a nivel mundial. O sea, esto no solamente tiene un simbolismo por la figura de Kennedy, esto también tiene un tremendo sentido político, ¿ya?, de los demócratas, y el hecho que esté ahí Clinton con Hillary, que yo creo que se está potenciando como una candidata demócrata para suceder a
a Obama, ¿no es cierto? Y son muchos hitos, o sea, el término, como te decía, de las libertades civiles, este sueño americano de que todos ante la ley son iguales, ¿no es cierto? No importa su color, su raza, su género sexual, no importa si es hombre o mujer, ¿no es cierto? No importa su condición social, todos tienen la misma oportunidad en el país de las oportunidades, ese sueño, ese mito americano, ¿no es cierto? Entonces los demócratas, en este sentido, lo que están haciendo, ¿no es cierto?, están diciendo: nosotros somos el legado, nosotros somos los representantes, nosotros recogimos ¿cómo se dice?, el testimonio de Kennedy y seguimos hacia adelante, son los mismos ideales en otra época histórica, ¿no es cierto? Claro, lo que pero seguimos con estos ideales, ¿no es cierto?, de democracia, de libertades civiles, de igualdad, ya, de avanzar, ¿no es cierto?, en una sociedad realmente justa para todos, o sea, que realmente se generen las condiciones de igualdad para que todos puedan competir, por así decirlo, en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, que son un poco las políticas sociales, ese tema. Entonces, tenemos que considerar los republicanos y han sido grandes críticos de estas políticas sociales de Obama. Hay un sector en los últimos ya una década, ¿no es cierto?, pero se ha polarizado también la política estadounidense, o sea, no te olvides que está los neoconservadores, la nueva derecha, el Tea Party, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es prácticamente fundamentalista en lo moral, muy liberal en lo económico, ¿no es cierto?, pero en cuanto a valores morales, ¿no es cierto?, están en una posición bastante dura, ¿no es cierto?, en la defensa de los valores morales, en la crítica, ¿no es cierto?, a la igualdad de género, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, uno podría decir, hay un endurecimiento, ¿no es cierto? Entonces, el lado opuesto, ¿no es cierto?, lo representaría, o están en este mundo de representaciones, lo representarían los demócratas recogiendo el legado de Kennedy, ¿ya? Entonces yo creo que aquí lo que están haciendo es darle continuidad a la figura mítica en la cual se ha transformado Kennedy, ¿ya? Y tomarla, ¿no es cierto?, como un impulso político para los eventos que vienen. Claro, y lo contamos eso en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pasa incluso por su punto más bajo de aprobación. Ha tenido muchas dificultades precisamente para poder llevar adelante su Obamacare, y que le ha costado también una complejísima negociación con los republicanos. Por eso es que también yo le preguntaba cómo era posible proyectar en este escenario político de hoy al Partido Demócrata. Ahora yo creo que ya no hay mucho más que hacer, o sea, Obama ya le quedan un par de años, sí, pues este es su segundo año del segundo mandato, ¿no es cierto? Las cartas están echadas porque no va a haber correlación, no hay cambio en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Ahora, lo que se viene, sí, o sea, 2 años pasan volando, o sea, lo que se viene ya, y el próximo año empieza todo el tema de las nominaciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí se viene, ¿no es cierto?, la lucha política y estos son los preparativos. Bien, pues se ha comenzado hoy día, ¿cierto?, la conmemoración de los 50 años del asesinato del presidente John F. Kennedy. Nosotros vamos a seguir muy de cerca aquí en CNN Chile los días sucesivos, y queremos agradecer tu compañía, que nos hayas entregado contexto a lo que está ocurriendo en este momento donde se deposita esta ofrenda floral encabezado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pero también haciendo un poco de historia desde las anécdotas hasta, por supuesto, el legado político, histórico y cómo era también el contexto internacional de la época. Gracias por tu tiempo aquí en CNN Chile. No, gracias a usted, encantado.